Hola, ¿cómo están? Mi ánimo no es el mejor de todos, pero bueno, haré un esfuerzo. Les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook que está en la descripción del video el link. Ok, el día de hoy nos toca hablar del gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende. Bien, el gobierno de la Unidad Popular intentó impulsar lo que se llamó la vía chilena al socialismo. ¿Y en qué consistió? Pues resulta que la izquierda, en cierto sentido, la izquierda, este grupito en que estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, radicales de izquierda, estaba el MAPU y su facción obrero campesina, estaba la izquierda cristiana, entre ellos principalmente, y quizá otros grupos más, que la CUT, ponte tú, la Central Única de Trabajadores, en fin. El cuento es que este grupo estaba haciendo lectura de lo que había pasado en el mundo con respecto al desarrollo del socialismo en el mundo, sea por la Unión Soviética, sea primero en China, después en Yugoslavia. Corea del Norte en un principio se consideraba así, aunque después terminó siendo un fascismo más que un comunismo, que tampoco es mucha la distancia. Y bueno, lo que pasó en Cuba, se hizo lectura y se llegó a una conclusión de todos esos casos. Se dijo, todos estos casos para implementar el socialismo se hizo a través de la vía armada, a través de violencia, de sangre, lo cual implicaba una costosa cantidad de vidas humanas, de materiales y de un montón de perjuicios para la economía y para la sociedad. Podía acabar con una generación completa, como lo que había pasado en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y después íbamos a estar hundidos en la miseria, porque recuperarse de eso es muy difícil. Si les costó a los europeos recuperarse de algo así, imagínate nosotros recuperarnos de una guerra civil o de un intento de lucha al socialismo por una vía armada contra una guerrilla, en fin. ¿Entienden? Entonces, bueno, como se hizo lectura de eso y se vio que ese camino era muy sacrificado para todos, se intentó buscar otra forma de implementar el socialismo. ¿Cómo fue? Bueno, tomando el poder de estas instituciones burguesas y desde arriba desarmar todo este aparataje que hay y implementar lentamente el socialismo, o sea, de forma gradual. Ya. O sea, traducido al español, ¿esto qué significa? Significa que la Unidad Popular tenía que participar en las elecciones presidenciales, ganar las elecciones presidenciales para después ganar el gobierno y desde ese gobierno hacer todo lo necesario para implementar el socialismo. Bueno, esa fue la vía chilena al socialismo. De ahí se entiende que la Unidad Popular participó en la campaña electoral de 1970, hizo que Salvador Allende saliera presidente y de ahí empezó el gobierno de la Unidad Popular. Ahora bien, este proyecto de la unidad, político de la Unidad Popular, no fue algo que se inventó de la noche a la mañana. No. Esto se fue creando en la izquierda, son proyectos, son temas, son puntos, son ideas, son aspiraciones, son ambiciones, son anhelos que tenía la izquierda por lo menos unos 40 años atrás, quizás un poco más, ¿ya? Y todos esos anhelos fueron madurando, fueron cambiando un poco, un pequeño que otro detalle, porque también fue cambiando el contexto del mundo. No es lo mismo plantear esto en el año 20 que plantearlo ahora, ¿ya? Eso por otro lado. Eso fue variando. Porque para decirle esto, ¿cuántos bloques, coaliciones de partidos y grupos de izquierda existieron ante la Unidad Popular? Pues todas estas. No vamos a explicar todas ellas porque sería muy largo, muy tedioso y muchas cosas serían muy repetitivas. Pero lo vamos a explicar dependiendo de las principales directrices que tenía el gobierno de la Unidad Popular, porque ahí se va a apreciar eso que quiero llegar. A lo que quiero llegar es demostrarles que este proyecto de la Unidad Popular fue algo, aspiraciones, fue algo que mucho tiempo estuvo presente en la izquierda, que a lo mejor mucho tiempo atrás se quiso implementar y no se pudo en vista de las circunstancias, y que cuando llegó ese momento dijeron, ahora es el momento, ahora hay que hacerlo. Bien.
Las tres principales directrices, ¿cuáles fueron? La reforma agraria, la nacionalización del cobre y la estatización de empresas principales y bancos. O la banca, mejor dicho. Ya. A esto hay que sumar una cosa, eso sí, antes de empezar, es que si bien estas ideas de la izquierda, de estos proyectos que terminaron siendo la Unión Popular, son de mucho tiempo atrás, hay que sumar el hecho de que la Unidad Popular también, cuando llega al gobierno, encuentra pavimentado el camino para hacer esto. No empezaron de cero. Que si hubiesen empezado de cero, ahí sí que hubiese sido una revolución costosa, que a lo mejor no se hubiese hecho ni la mitad, pero se hubiese sido mucho más costoso que lo que ya había. O sea, la reforma agraria. Cuando Allende llega al poder el año 1970, en la presidencia, pues resulta que la reforma agraria ya había empezado por lo menos 7, 8 años antes, ¿recuerdan? ¿Cuándo empieza la reforma agraria? En el gobierno de Jorge Alessandri, impulsado por la Alianza para el Progreso. ¿Ya? Y ahí se hace la ley del macetero, que fue expropiaciones chiquititas, poquitas, por aquí, como por aquí expropiamos algo, salía. Y se creó la Corporación para la Reforma Agraria, la CORA, y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, el INDAP. Creo que lo dije bien, si no va a estar aquí escrito. Ya. Creo como los organismos necesarios para hacer la reforma agraria. Después llegó el gobierno de Eduardo Frei Montalva y él impulsó una reforma agraria donde efectivamente se expropiaron muchos fondos hasta que la izquierda, o sea la derecha, perdón, logró frenarlos, más porque después los mismos patrones de fondo se opusieron violentamente y hubo un montón de enfrentamientos. Y después pasó que como se estancó la reforma agraria, muchos campesinos que querían su propio pedazo de fondos empezaron a tomar los fondos. Entonces en 1970 se llegó con esa realidad, continuar esa reforma agraria para que las tomas de fondos pararan y la gente, bueno, se le quitaron los fondos a los que siempre los tuvieron. Eso. O sea, esto ya estaba comenzado antes, ¿entienden? Que hubiese sido distinto que si Allende hubiese empezado la reforma agraria, porque eso a lo mejor hubiese chocado mucho más con los intereses de la derecha, que ya estaban afectados, que ya estaban dañados, ¿ya? Pero consta que esto de la reforma agraria fue una aspiración que, bueno, si bien es un proyecto que se desarrolló desde los 60, es una aspiración que en la izquierda existía por lo menos 35 años antes. Basta y de sobra decir que ya en el gobierno, en el programa político del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el primer gobierno radical, apoyado por el Frente Popular, ya existía como una de los puntos importantes para ese gobierno la reforma agraria, la sindicalización de los campos, y eso iba a ser auspiciado por el Partido Comunista de Chile y en parte por la Central de Trabajadores de Chile, que parte de ellos eran comunistas, sí. Con respecto a la nacionalización del cobre, pues hay que decir que ya había mucho trabajo hecho antes, ¿cierto? Esto empieza en Chile, este proyecto se había materializado ya con el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, cuando crea el Ministerio de Minería y el Departamento del Cobre, dos elementos necesarios para hacer la expropiación de la producción del cobre por parte de Chile, ¿ya? Después pegamos un salto y en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿qué se hizo? Se tomó esos organismos creados y se adquirió por parte del Estado chileno el 50% de Chuquicamata, el 50% de la mina del Teniente, y entre el 33 y el 25%, es decir, un tercio o un cuarto de lo que fueron algunos otras explotaciones, yacimientos mineros, ¿ya? La mayoría de ellos eran de propiedad estadounidense. Entonces ustedes entenderán que el gobierno de la Unidad Popular, cuando nacionalizó el cobre, ya había parte de ese cobre dentro de la propiedad chilena, terminó de sacar todo lo que faltaba, y algunos de esos, bueno, la mayoría, eran estadounidenses, y a algunos ni siquiera se les pagó indemnización por eso,
A algunos se les pagó altas indemnizaciones, a otros no se les pagó nada. Entonces, ¿y ustedes cómo creen que esto le cayó al gobierno estadounidense? El gobierno estadounidense, que era tan simpatizante del gobierno del UP. Nótese el sarcasmo, por favor. Esto les cayó como ají en él, obviamente. Y eso impulsó más todavía ese gobierno para hacer desbaratar al gobierno de la Unidad Popular en Chile. Eso fue un motivo para que más ganas tengo. Esta aspiración en la izquierda también era conocida. O sea, esto no es nada nuevo. Por lo menos ya cuando existía el Frente de Acción Popular, ya por lo menos desde los 50, en la campaña del 58, ya se hablaba, por ejemplo, de que era necesario tomar las riquezas del cobre, porque el cobre en ese entonces, mucho más que hoy día, era la principal fuente del PIB de Chile. Apoderarse del cobre en ese momento era apoderarse algo así como de casi 3/4 partes del PIB. ¿Entienden? 3/4 partes de lo que producía el cobre era la producción chilena. Por eso. Pero ya al día de hoy eso obviamente ha reducido porque se han abierto el sector servicios y otros sectores industriales más pequeños, forestal, agropecuario, en fin. Pero en ese entonces dependíamos del cobre sí o sí. Finalmente tenemos la estatización de grandes empresas y de los bancos, o de la banca, como quieran decirle. Bueno, mira, ustedes dicen, bueno, llegó Allende y empezó a expropiar y estatizar empresas. Y lo más curioso es que, bueno, y parece que a la gente se le olvida que antes de que llegara la UP habían un montón de empresas estatales. Empresas que existen desde los tiempos de los gobiernos radicales, ¿se acuerdan? La creación de la Corfo, que trajo la creación de la CAP, que era estatal, de IANSA, de Endesa, de ENAP, de Madeco. En ese entonces Entel era estatal, Ferrocarriles del Estado, estatal, Chilectra. La mitad de Chilectra se había estatizado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. También la Compañía de Teléfonos de Chile, Televisión Nacional de Chile. O sea, había un montón de empresas importantes para el Estado. O sea, para el país, que eran propiedad del Estado. ¿Cuál fue el problema de la estatización? Que se empezó a estatizar empresas privadas, que siempre fueron privadas y que eran propiedad de la derecha. Por ejemplo, se quiso estatizar la compañía manufacturera de papeles y cartones, la CMPC, que en ese entonces, si mal no estoy, era propiedad, o el presidente de esa empresa era el señor Jorge Alessandri, el mismo que había sido presidente de la República y el mismo que perdió en la reelección en 1970 contra Salvador Allende. ¿Ya? Muy bien. Se quiso estatizar ese tipo de empresas y es por eso que después salían en protestas diciendo la papelera no queremos que se estatice la papelera. Porque verán, con las empresas privadas que se querían expropiar pasó algo parecido que cuando Frei empezó la reforma agraria. Los dueños de grandes empresas vieron que su empresa las iban a estatizar y ¿qué hicieron? Reaccionaron mal. No, es que ustedes no nos van a quitar la empresa, que las empresas son nuestras, y pelearon por eso, con todo lo que tenían. No salieron a la calle a protestar con marcha y todo, para eso tenían pelagatos que lo hicieron por ellos. Pero, bueno, a través del Mercurio, a través de contactos con políticos, en fin, un montón de cosas. Y se protestó fuertemente contra eso. Igual se terminó expropiando esto aquí, esto allá. Lo mismo pasó con los bancos. Pero la cuestión es que, por ejemplo, de bancos estatales existía el Banco del Estado, que en ese entonces sí era del Estado. Y pasó, y bueno, pero se empezaron a estatizar los otros bancos que no eran del Estado. Y pasó exactamente lo mismo. Con uñas y dientes trataron de defender los dueños de todos los bancos, de todas las empresas privadas, que no lo estatizaran, pero entre que perdieron y ganaron la lucha, y bueno, ahí quedó. Esta aspiración de expropiar, estatizar, tampoco es nueva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero se ocupan todo lo que había a la mano legal para estatizar empresas. ¿Ah? Por ejemplo, se utilizó los resquicios legales, se llaman, que fue un decreto ley
que se inventó en los tiempos de la República Socialista. Ahí se hizo un decreto ley donde permitía al Estado expropiar empresas que eran importantes para el sector productivo del país. La papelera, por ejemplo. Y en el caso de que fueran sociedades anónimas, se podía utilizar la Corfo. También utilizaban la Corfo crear los gobiernos radicales. Claro. Y eso fue siempre aprobado con la Contraloría General de la República. Entonces, mecanismos legales se utilizaron todos los requisitos legales, todas las herramientas que tenían a su mano que les daba este Estado, este gobierno, estas instituciones, lo utilizaron para esos fines. ¿Ya? Y esta aspiración existía en ese entonces, existió en la República Socialista. En el Frente Popular puede haberse atenuado por la participación de los radicales, pero por ejemplo en el Frente de Acción Popular ya se hablaba, cuando se creó el año 56, 57, ya se hablaba de que era necesario estatizar las empresas importantes del país, de nacionalizar la banca, y eso fue lo que terminaron haciendo en el año 70 cuando se crea la Unión Popular. De modo que estamos ante un gobierno que está cumpliendo las aspiraciones que tuvo la izquierda por más de 40 años. Y de nuevo, cuando llegó el momento dijeron, ya, ahora. Y lo hicieron. Y lo intentaron hacer y trataron de hacerlo. El problema es que el gobierno de Allende choca con intereses económicos, políticos, que obviamente son como enemigos de toda su acción. Y eso es porque estamos en el contexto de la Guerra Fría. Eso condiciona todo aquí. La Guerra Fría. Verán. Estados Unidos, que era el bloque capitalista, la Unión Soviética era el bloque socialista, ya. Estados Unidos tenía su pequeño terreno que siempre protegió con recelo, incluso ante la Guerra Fría, con la doctrina Monroe, etc. Y decía que Latinoamérica era de su propiedad, que ellos podían interferir ahí económica, política y socialmente, todo lo que quisieran, y que si alguien más se metía le iba a declarar la guerra y le iba a pegar. Y eso se siguió dando en la Guerra Fría. El problema es que hubo un país chiquitito, una isla chiquitita llamada Cuba, que tuvo una revolución, que a los 2 años de hacerse esa revolución, porque fue para derrotar a Fulgencio Batista, que era completamente aliado a los estadounidenses, 2 años después de hacerse la revolución cubana, se pasa al lado de la órbita soviética, y de ahí empezó a generarse un miedo de poner recelo en la tutela de Latinoamérica por parte de los estadounidenses. Es decir, saben que esto es de nosotros y si otro país se va a la órbita soviética, nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible e imposible para evitar que se pase a la órbita soviética. Y es por eso que se explica que en Chile estuvieron metidos los gringos cuando ganó Allende. ¿No me creen? Bueno, pues los gringos, cuando cacharon que el año 70... la Unidad Popular se iba a presentar elecciones y se veía que tenía posibilidades de ganar, primero financiaron las campañas de sus contendores, Jorge Alessandri y Radomiro Tomic, ambos en proporciones distintas, pero los financiaron. Elecciones presidenciales de 1970. Participantes: Salvador Allende, por la Unidad Popular; Jorge Alessandri, independiente apoyado por la derecha que estaba concentrada en el Partido Nacional; Radomiro Tomic, apoyado por la Democracia Cristiana. Ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, por lo que en Congreso Pleno se elige el ganador entre Salvador Allende y Jorge Alessandri. Gana Salvador Allende. Los gringos tenían, según documentos desclasificados de la CIA de la época, que hace unos años se desclasificaron, decían: hay 2 formas de parar esto, cuando falta la elección del Congreso Pleno. Que los políticos, los senadores y diputados que tenían que votar ahí, se pusieran de acuerdo para hacer elegir a Jorge Alessandri, pasaría un tiempo, Alessandri renunciaría, llamaría nuevas elecciones para que saliera Eduardo Frei, y Eduardo Frei fuera el candidato y toda la derecha y todos los que fueran contrarios a Allende y a la UP y todo, lo apoyaran. Ya, eso no se dio porque la Democracia Cristiana tuvo mayor afinidad con Allende o con la Unidad Popular. ¿Por qué pasó esto? Uno dice, nada, es que va por donde calienta el sol. No, lo que pasa es que la Democracia Cristiana siempre se consideró una tercera alternativa que no tenía nada que ver con la derecha, no tenía nada que ver con la izquierda, siempre entre medio, el centro, siempre entre medio. Quiso hacer las reformas que quiso hacer la
quería hacer las reformas que estaba planteando la Unidad Popular, pero no por llegar al socialismo, sino porque si ellos hacían esas reformas, le quitaban a estos socialistas, a estos que querían el socialismo, le quitaban sus caballitos de batalla. ¿Ya? Pero como vieron que había gente que era afín a la Unidad Popular y vieron que las reformas eran más o menos iguales, pensaron, nosotros podríamos en cierto sentido influir, ponerle una especie de freno de mano a las acciones de ellos. Y es por eso que la democracia cristiana les dice, nosotros lo apoyamos siempre y cuando ustedes cumplan con ciertas garantías de la Constitución. Se negoció y listo, se llegó. Ya. Entonces ese plan que tenían preparado los estadounidenses fracasó. Después se pasó a un segundo plan. Y ese segundo plan fue que se iba a secuestrar al comandante en jefe del ejército, René Schneider, y desde ahí se iba a crear una especie de... O sea, la idea era secuestrarlo, decir que habían sido partidarios del gobierno, para que los militares, las Fuerzas Armadas reaccionaran, hicieran un golpe de Estado contra Allende, y ¡pa! Ya, los milicos iban a tomar el poder, y después se iban a llamar a nuevas elecciones, y ahí se elige a alguien más. Tampoco fue posible, porque supuestamente todo eso se hizo un día antes de la elección del Congreso Pleno. Pero el problema fue que al comandante en jefe, René Schneider, los atacantes lo mataron a balazos. O sea, le dispararon, mejor dicho. Y 2 días después muere hospitalizado. Entonces, ese fue el gran problema. En vez de secuestrarlo, lo terminaron matando, ¿bien? Entonces, ok. Se pasó entonces a lo siguiente. Esto principalmente fue el gobierno de Nixon y su mano derecha, que era Henry Kissinger. Dijeron, muy bien, ya que no pudimos detener la elección de Allende, nos vamos a aprovechar de todas las debilidades de su gobierno para fortalecerlas y que por sí solo se tambalee. Cuando tambalee, lo borramos del mapa. ¿Saben? Un buen ejemplo de eso, ¿saben cuál fue? Lo que pasó con las juntas de abastecimientos y precios. La famosa JAP, que yo creo que algunos recuerdan con mucho dolor y con mucha rabia. Para la gente que no lo sepa, la JAP consistió en lo siguiente. Supuestamente el gobierno iba a distribuir los alimentos y todo lo de primera necesidad, carne, leche, huevos, papel higiénico, etcétera, y se iba a distribuir a nivel barrial. En cada barrio iba a haber gente distribuyendo alimentos, y la gente que quería comprar alimentos tenía que hacer una filita y tenía que tener su tarjetita de la JAP al día, y si no la tenía no le daban nada, en fin. Y la idea era de que cada uno tuviera los alimentos necesarios. Si usted tiene una familia de 4, ya 2 botellas de leche, 1 de carne, ya, esa era la idea. Y eso no fue así. No fue así. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente la JAP tambaleó por 2 cosas. Primero, porque al ser algo que se organizó a nivel barrial, mucha gente de barrios pobres que nunca tuvo en su vida una caja de leche, una botella de leche, nunca tuvo en su vida un pedazo de carne, vio que le estaban dando el oro y el morro. Se volvió loca y se corrompió. Y esa gente dijo, bueno, yo aprovecho, agarro de aquí y le reparto con mis amigos, con mi familia, con mis papás, con todo, y los demás a la mierda. Porque total, yo estuve en la mierda mucho tiempo, nadie se preocupó por mí, porque yo me tengo que preocupar de estos giles ahora. Así fue. Yo me lo imagino así, yo me lo imagino como cuando están estas viejas de mierda de estas poblaciones, cuando de repente les dan plata y le dicen, ya señora, usted tiene que repartir esto entre todos los vecinos del barrio. Y la vieja se queda con la plata. Y si alguien le dice algo, te tira a llorar. Y dice, ¿y qué lleva, conchetumare? ¿Y qué lleva, loco? Oye, si a mí esta plata me la dio el presidente, porque yo me la he ganado, porque soy una mujer que tiene 15 hijos, y yo me sacrificaba y toda la cuestión. ¿Y por qué tengo que dar plata a esos hueones? Esos hueones no han hecho nada por mí. Este no me ayudó nunca nada con los remedios que yo tenía. Y Yo me lo imagino así, y así fue. Por eso pasó después que la gente guardaba alimentos, los daban entre sus conocidos, a los demás le dejaban las sobras o no le dejaban nada. Por eso pasaba que gente
después sacaba pica a los demás haciendo asados. Gente que antes nunca comía nada, después empezó a tener toda la carne y empezó a hacer asados para sacarle pica a los demás. Mira, weón, nosotros tenemos comida y tú no. Nosotros tenemos comida y tú no. Ese tipo de tonteras pasaron. Ese fue un motivo por el cual la JAP fracasó, pero también había otro. La intervención de Estados Unidos. ¿Cuál fue el problema? Estados Unidos, bueno, vio que había comida guardada en bodegas, en almacenes. En algunas partes se logró influir mediante derecha, mediante ciertos agentes que habían acá en Chile. No era así, pero sí gente, digamos, de oposición al gobierno, que se trataron de robar la comida de los almacenes, de las bodegas que tenían. Y se la escondían. Y la escondían en otro lugar. Entonces así iba a desaparecer más la comida todavía. Y por eso se empieza a dar un fuerte desabastecimiento. ¿Cachai? O sea, fomentaron más el desabastecimiento que se estaba dando. La gente que se lo comía todo por un lado no le daba nada, y estos gallos escondiendo la comida. Y eso trajo fuertes repercusiones. Por eso hay gente que odia el gobierno de la Unidad Popular, porque es la gente que estuvo en la fila, caleta de horas, gente que nunca les daban comida, se aprovechaban de ellos y no les daban comida, gente que pasó hambre, gente que tuvo dolor de piernas, dolor de brazos porque tuvieron que hacer esas filas para tener algo de comida y si es que le daban, ¿cachai? Por eso hay gente que odia. Y la gente que no la odia no, estaban gorditos en esa época, estaban chanchitos los güeyes, por eso no comieron bien. O sea, yo imagino que la gente que era obviamente o del Partido Comunista, o del Partido Socialista, o que tenía afinidad con el gallo que daba la comida en el barrio, esos gallos comían de todo, no les faltó nada. Entonces, bueno, ese fue el problema. Y esto también, ¿qué generó aparte de eso? Descontento y cosas así. Mercado negro. Y no tengo que explicar en qué consiste el mercado negro, ustedes se lo imaginan, ¿no? Otro problema que se presentó fue básicamente el siguiente. Fue que el Estado empezó a adquirir empresas, empezó a adquirir bancas, empezó a adquirir servicios que antes no tenía. No es necesario ser economista para entender esto. Mientras más cosas adquiere el Estado, más dinero tiene que invertir para sustentar todo. Porque ahora tengo este servicio nuevo, ahora tengo que inyectarle plata a esto. Apareció esto nuevo, tengo que inyectarle esto también. Y a eso lo que ya había antes y lo que ya se pensaba levantar después. Entonces, ¿qué pasó? Lo que gasta el Estado para mantener esto se llama gasto público. Bien. El gasto público empezó a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Pero el dinero para solventar ese gasto público aumentaba, pero mucho más lento. Se hizo la nacionalización del cobre, cierto. Pero ¿cómo será que eso no dio abasto? No dio abasto simplemente. Y otro problema, no dio abasto porque si hubiera dado abasto no hubiese existido este problema. Aparte que se empezó, también por ahí atacaron los estadounidenses. Donde pudieron atacaron. Y también se aprovecharon de esa situación para desbaratar las cosas. Pero francamente, y eso que por ejemplo el gobierno de la Unidad Popular contó con apoyo financiero y monetario de la Unión Soviética y de Cuba. De hecho, Fidel Castro estuvo aquí, estuvo como un mes. Vaya a saber dónde terminó ese dinero. Bueno, resulta que ya, ¿qué pasó? Empezó a haber una crisis económica porque el gasto público era muy alto, pero los ingresos no alcanzaban para ese gasto público. Por eso hubo déficit fiscal. Cuando falta dinero para pagar todo esto se llama déficit fiscal, ¿ya? Lo que vino acompañado de una fuerte, y como también hubo desabastecimiento porque o escondían en bodegas secretas la comida, o porque todo esto gente mal pensada que tenía mal a los vecinos, no le entregaba nada a nadie, empezó a haber desabastecimiento, empezó a haber carestía, inflación. Ahora una cosa es cierta, el problema de la inflación en Chile fue una constante desde los años 40. Siempre hubo una inflación. Desde el año 40, 42, 40 y algo así, hasta el año 70, por lo menos había un 15% de inflación anual.
anual. El problema es que después del año 70, cuando empieza a haber este desabastecimiento, fácilmente eso se multiplica por 20. Fácilmente. Ese fue el problema. O sea, ya si la inflación antes era ya una inflación al 20, porque eso pasaba al 15, al 20, al 30, al 40, al 50, al 60, hasta el 80% llegaba un momento anual, no se compara con tener un 300% de inflación. Obviamente que no. Entonces se llegó a un nivel que antes no se había visto nunca. Entonces la economía empieza a tambalear. Cuando tambalea empiezan a haber protestas sociales, y todas contra el gobierno. Por eso el gobierno de la Unidad Popular empezó a tambalear. Gobierno que, entre otras cosas, todavía no lograba salirse de la institucionalidad. Porque fue electo por la Constitución del 25, no se salió nunca la Constitución del 25. Iba a gobernar 6 años, vaya a saber si entre medio, si no hubiera pasado lo del golpe de Estado, que eso pasó después, hubiera gobernado 6 años y no hubiera pedido una reelección. Hubo Senado, hubo Cámara de Diputados, donde estaba principalmente la oposición, porque después la democracia cristiana, si bien apoyó la elección de Allende como presidente, después se convirtió en opositora de la democracia, del gobierno de la Unidad Popular. Entonces tienen que entender que hacia el año 69, o sea, el año 70, 71, 72 y el 73, que hubo elecciones parlamentarias, el Senado y la Cámara de Diputados estaban manejados por la oposición. Entonces, imagínate que ni con eso se pudo frenar. Pero sí, como ya era obvio que esto iba a tambalear, se llamaron a las Fuerzas Armadas para hacer un golpe de Estado. Porque también lo otro se temía, es que ya íbamos a llegar a un momento en que iba a haber una guerra civil. Los militares, las Fuerzas Armadas, nunca fueron comunistas. Siempre tuvieron una tradición anticomunista. Iban a chocar ¿con quiénes? Con los que querían el socialismo por la vía armada, el MIR. Mira, el MIR nunca apoyó del todo al gobierno de Allende. El MIR quería el socialismo por la vía armada, decía hay que hacer una guerrilla como en Cuba, agarrarse a balazos con estos tipos y de ahí tener el poder. El problema es que nunca tuvieron la fuerza para hacerlo, nunca fue una guerrilla masiva la que podían hacer, eran unos pocos y era obvio que iban a ser liquidados fácilmente por el ejército, pero eso nunca lo hicieron. Pero cuando ven todo lo que era la Unidad Popular, Allende, dijeron este tipo no nos convence porque es como un burgués que está jugando a ser socialista. Aparte que Allende de por sí, como lo vimos en el video anterior, era bien moderado para todas las aspiraciones que venían de gente más a la izquierda que él. Y entonces lo miraban con cierto recelo, con ser críticos. Eran críticos porque las cosas no se hacían rápido, no se hacían ahora ya. Ahora la revolución socialista, no. Iba todo mucho más lento, más despacio. Ellos como que empujaron el carro para que lo dieran. Igual, a pesar de esas críticas, apoyaron. Porque dijeron, bueno, aquí puede estar la oportunidad real del socialismo, aunque no es lo que nos guste, no es lo que preferamos, bueno, igual apoyamos. Por algo Miguel Enrique se convirtió en ministro de Educación. Si no, no hubiera estado ahí. Pero bueno, esos gallos, los del MIR, estos tipos, eran los que iban a defender a Allende en caso que hubiera un golpe de Estado, se supone. Por eso también, y bueno como se sabía desde el primer día que estaba en Estados Unidos metiendo sus narices aquí y de que podían hacer cualquier cosa para desbaratarlo, incluso planear ellos el golpe de Estado, que participaron en eso, por eso siempre estuvieron armados hasta los dientes. Era una cosa de loco, realmente. Yo leo esta parte de la historia y es como puta, los weones estaban todos desquiciados. La Guerra Fría, todo eso, yo creo que volvió muy tonta a la gente, o sea, llegar a ese extremo. Porque si no hubiese existido la intervención de Estados Unidos, todo lo que hubiese pasado entonces hubiese pasado igual, pero 2 escalafones más abajo. Y a lo mejor Allende hubiese terminado su gobierno, pero lo hubiese terminado en el descrediticio total, quizás. Casi total, como las encuestas que vemos hoy día, por ejemplo, de aprobación de la presidenta, y una cosa así. Pero bueno, ahora, para entender un poco, bueno,
pasó el golpe de Estado. Y para entender un poco eso, vamos a tener que ver la tradición anticomunista que había, sobre todo en el ejército. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.